Richard Sullivan cortó el salmón con precisión quirúrgica y sonrió a los ejecutivos alrededor de la mesa. Era jueves, 7:30 de la noche, y el restaurante Mirante estaba en su punto máximo de movimiento. Luces bajas, música suave, el tipo de lugar donde negocios de millones suceden entre una entrada y un postre. Beatriz balanceaba 3 platos en el brazo izquierdo cuando vio al grupo de 6 hombres entrar. Trajes italianos, relojes suizos, esa postura de quien nunca necesitó pedir permiso para pasar. El maître los condujo hasta la mesa reservada cerca de la ventana, la mejor vista de la ciudad, obviamente. Ella terminó de servir la mesa 12, limpió sus manos en el delantal y caminó hacia ellos. 6 menús, 6 vasos de agua, 6 sonrisas educadas pero vacías. El hombre en la punta de la mesa se destacaba, cabello rubio casi blanco, ojos azules helados, mandíbula cuadrada. Americano, sin duda. Los otros 5 parecían ejecutivos locales, ansiosos, tensos, como quien está a punto de firmar algo importante. «Buenas noches, señores», dijo Beatriz, distribuyendo los menús. «¿Ya conocen el menú o prefieren que explique las especialidades de la casa?» El americano apenas la miró. «Agua sin gas», dijo en inglés con acento marcado. «Y tráeme la carta de vinos». Beatriz asintió, anotó en su libreta y se alejó. Conocía bien ese tipo de cliente. Llegaban con esa arrogancia tranquila, esa certeza de que el mundo giraba a su alrededor. No era personal, nunca lo era. Era solo la forma en que gente como él veía el mundo. 5 minutos después, volvió con las bebidas. El americano ya estaba hablando, gesticulando ampliamente, dominando la conversación. Los otros 5 escuchaban atentos, tomaban notas, asentían. Beatriz sirvió el agua, la copa de vino, esperó. ¿Ya decidieron o necesitan más tiempo?, preguntó. Richard Sullivan la miró como si acabara de notar que estaba ahí. 2 minutos más, dijo en inglés, con ese tono que no era grosero pero tampoco amable, solo indiferente. Beatriz se alejó. Sirvió 2 mesas más. Llevó la cuenta a una pareja del rincón. Regresó. Esta vez con la libreta abierta. Lista para anotar. Filete miñón. Término medio, dijo Sullivan sin mirar el menú. Y otra copa de este vino. Los otros 5 pidieron platos similares. Beatriz anotó todo. Confirmó los acompañamientos, agradeció y dio media vuelta. Fue entonces cuando escuchó la voz de Sullivan cambiar. Ya no hablaba en inglés. Hablaba en alemán. «Also wie ich schon sagte», comenzó inclinándose hacia adelante, bajando un poco la voz pero no lo suficiente. «Die Brasilianer haben keine Ahnung, was auf sie zukommt». Beatriz se detuvo en seco. No giró, no dio ninguna señal. Simplemente se quedó parada un segundo extra mientras fingía ajustar algo en su delantal. «Los brasileños no tienen idea de lo que les espera», había dicho Sullivan. Continuó caminando hacia la cocina, el corazón acelerándose. Dejó la comanda, respiró hondo. Nadie allá afuera sabía, pero Beatriz había pasado 3 años trabajando en un hotel de lujo en la zona turística. 3 años atendiendo alemanes, suizos, austriacos. 3 años escuchando ese idioma todos los días hasta que dejó de ser extranjero y se volvió familiar. Aprendió porque necesitaba, porque los huéspedes llegaban confundidos, perdidos, frustrados, y alguien tenía que ayudarlos. Aprendió con aplicaciones gratuitas a las 2 de la madrugada. Aprendió preguntando, equivocándose, corrigiéndose. Alemán primero, luego inglés fluido, después francés básico, italiano funcional. Pero el hotel cerró. Crisis económica. Y ahora estaba aquí, sirviendo mesas, usando nada de lo que había aprendido. Hasta esta noche. Volvió al salón. La mesa de Sullivan continuaba en animada conversación. Ella pasó cerca, fingiendo revisar otras mesas pero escuchando.
Wir senken das Angebot morgen 30%, decía Sullivan. Sie werden akzeptieren müssen. Sie haben keine andere Wahl. Beatriz sintió que se le helaba la sangre. Bajamos la oferta mañana en 30%. Tendrán que aceptar. No tienen otra opción. Continuó escuchando mientras servía agua en la mesa del lado. Der alte Mann denkt, verhandelt. Sullivan rió. Aber morgen zeigen wir ihm, wer wirklich die Kontrolle hat. El viejo piensa que está negociando, pero mañana le mostraremos quién tiene realmente el control. Uno de los brasileños, un hombre de unos 50 años con cabello gris, sonreía, ajeno a todo. No entendía una palabra. Ninguno de ellos entendía. Beatriz dejó la jarra de agua. Se alejó. En la cocina, Marcos, el jefe de sala, la detuvo. ¿Todo bien con la mesa 6? ¿Todo bien? Mintió. Solo gente de negocios. El gringo parece importante. ¿Lo es? Marcos frunció el ceño. ¿Estás segura de que estás bien? Te ves pálida. Estoy bien. Solo cansada. Volvió con los platos. Los colocó cuidadosamente frente a cada comensal. Sonrió. Deseó buen provecho. Sullivan ni siquiera la miró. Ya estaba de vuelta en su conversación en alemán. Das wird vollste an diesem Deal, dijo cortando su filete, ist, dass Sie nie herausfinden werden, was Ihre Firma wirklich wert ist. Lo más valioso de este trato es que nunca descubrirán lo que su empresa realmente vale. Beatriz sintió rabia. No por ella, sino por esos 5 hombres que sonreían, que brindaban con vino, que pensaban que estaban cerrando un buen negocio. No sabían que el hombre frente a ellos los estaba describiendo como idiotas en un idioma que creían que nadie allí entendía. Terminó su turno en piloto automático. Sirvió, limpió, sonrió, pero su mente estaba en otra parte. ¿Qué debía hacer? ¿Decir algo? ¿A quién? ¿Cómo? A las 10 de la noche la mesa 6 finalmente pidió la cuenta. Sullivan pagó con tarjeta corporativa. No dejó propina. Se levantó, se ajustó el saco, estrechó la mano de los 5 brasileños. Mañana cerramos esto, dijo en inglés con una sonrisa. Va a ser un gran día para todos nosotros. Los brasileños asintieron, entusiasmados. Sullivan salió primero hablando por teléfono en inglés. Los otros 5 se quedaron unos minutos más, ordenando un último trago, celebrando. Beatriz limpió la mesa vacía de Sullivan, recogió los platos, las copas. Fue entonces cuando vio el papel, una servilleta con anotaciones, números, porcentajes, flechas, y en la parte superior, escrito en alemán, oferta final, 30% menos, no negociar. Su corazón se aceleró. Miró hacia la mesa donde los 5 brasileños seguían conversando. El hombre de cabello gris reía, confiado, ajeno. Beatriz dobló la servilleta y la guardó en el bolsillo de su delantal. No sabía qué iba a hacer con ella, pero sabía que no podía simplemente tirarla a la basura. El restaurante cerró a las 11. Beatriz se cambió en el vestidor, guardó su uniforme, se puso su ropa de calle. Marcos la detuvo en la salida. ¿Segura de que estás bien? Segura. Porque si ese tipo te dijo algo, no me dijo nada. Beatriz forzó una sonrisa. Solo fue una noche larga. Caminó a casa bajo la lluvia fina de octubre. El apartamento estaba a 20 minutos a pie. Un estudio pequeño en un edificio viejo. Alquiler barato. Vecinos ruidosos. Pero era suyo. Se sentó en la cama. Sacó la servilleta del bolsillo. La miró durante largos minutos. Los números eran claros. Sullivan planeaba bajar su oferta en un 30% al día siguiente. Los brasileños pensaban que estaban negociando de igual a igual, pero Sullivan ya había decidido aprovecharse de ellos. Beatriz abrió su laptop, buscó en Google. Richard Sullivan, CEO. Aparecieron docenas de resultados. CEO de Sullivan Enterprises, firma de inversión estadounidense, especializada en adquisiciones hostiles en Latinoamérica.
conocido por sus tácticas agresivas de negociación. Siguió buscando. Sullivan Enterprises Brasil negociación. Nada reciente. Pero encontró un artículo de hacía 2 semanas. Familia Oliveira en conversaciones para vender cadena de hoteles. Oliveira. Beatriz conocía ese apellido. El Hotel Bella Vista, donde había trabajado, había sido vendido a la familia Oliveira hacía 5 años. Ellos lo habían mantenido operando hasta que quebró. Buscó más información. Roberto Oliveira, patriarca de la familia, actualmente en negociaciones para vender su cadena restante de hoteles boutique. 5 propiedades en total. Valor estimado, $80 millones. Beatriz miró la servilleta de nuevo. Si Sullivan bajaba su oferta en un 30%, los Oliveira perderían $24 millones. Y por lo que había escuchado, ni siquiera sabrían que los estaban engañando. Se levantó, caminó por el pequeño apartamento. ¿Qué le importaba a ella? Los Oliveira eran millonarios. Sullivan era millonario. Ella era una mesera que ganaba el salario mínimo más propinas. No era su problema. Pero entonces recordó. El Hotel Bella Vista. La forma en que la habían tratado cuando trabajaba allí. Con dignidad. Con respeto. Doña Carmen, la gerente, que la había ayudado a conseguir las becas para los cursos de idiomas en línea. Don Roberto, que pasaba por el hotel cada semana y saludaba a cada empleado por su nombre. Cuando el hotel cerró, la familia Oliveira pagó a todos los empleados sus indemnizaciones completas. No tenían que hacerlo. La empresa ya estaba en quiebra, pero lo hicieron de todos modos. Beatriz había usado ese dinero para sobrevivir 6 meses mientras buscaba trabajo. Miró la hora. 11:45 p.m. Demasiado tarde para llamar a nadie, pero tenía hasta mañana para decidir qué hacer. Se acostó, pero no pudo dormir. A las 6 a.m. se levantó, se duchó, se preparó un café. Buscó el número de contacto del Hotel Santa Teresa, una de las propiedades de la familia Oliveira que aún operaba. A las 8 a.m. marcó. Le atendió una recepcionista. «Buenos días, Hotel Santa Teresa». «Buenos días», dijo Beatriz con voz firme. «Necesito hablar con alguien de la familia Oliveira. Es urgente y confidencial. Tiene que ver con la negociación que están llevando a cabo». Silencio del otro lado. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Beatriz Santos. Trabajé en el Hotel Bella Vista hace 3 años. Tengo información que don Roberto necesita escuchar antes de su reunión de hoy. Un momento, por favor». La línea quedó en espera. Beatriz esperó, el corazón golpeando fuerte. Tal vez la tomarían por loca. Tal vez colgarían. Tal vez... ¿Beatriz Santos? Era una voz de mujer, mayor, familiar. «Doña Carmen». «Beatriz. ¿Cómo estás, hija? Hacía tanto que no sabía de ti». «Doña Carmen, necesito hablar con don Roberto. Es urgente». El tono de Carmen cambió. «¿Qué sucede?» «Anoche escuché una conversación. En el restaurante donde trabajo. El CEO estadounidense que está negociando con ustedes dijo cosas que don Roberto necesita saber». «¿Qué tipo de cosas?» Beatriz respiró hondo. Dijo en alemán, pensando que nadie entendería, que planea bajar la oferta hoy en un 30%. Dijo que ustedes no tienen opción. Dijo que nunca sabrán el valor real de lo que están vendiendo. Silencio largo del otro lado. «¿Estás segura de lo que escuchaste?» «Completamente segura. Y tengo prueba. Una servilleta donde anotó los números». «Espera ahí». Ruido de fondo. Voces. Luego Carmen volvió. «Don Roberto quiere hablar contigo. ¿Puedes venir al hotel ahora?» Beatriz miró la hora. 8:15 a.m. Su turno en el restaurante empezaba a las 11. «Puedo estar ahí en 40 minutos. Te esperamos». Beatriz se cambió rápidamente, se puso su mejor ropa, guardó la servilleta en su bolso y salió corriendo. Tomó 2 autobuses hasta la zona elegante de la ciudad donde estaba el Hotel Santa Teresa. El lobby era exactamente como recordaba los hoteles de la familia Oliveira.
Elegante sin ser ostentoso, acogedor, profesional. Doña Carmen la esperaba en la recepción. Beatriz la abrazó. «¿Estás más delgada? ¿Estás comiendo bien?» «Estoy bien, doña Carmen. Ven, don Roberto está esperando». La condujo a una sala de juntas en el segundo piso. Don Roberto Oliveira estaba ahí, sentado a la cabeza de la mesa. Tenía 70 años, cabello completamente blanco, ojos cansados pero amables. A su lado estaban sus dos hijos, Patricia y Fernando, ambos alrededor de 40 años. «Beatriz Santos», dijo don Roberto levantándose. «La recuerdo. Trabajaste en el Bella Vista. Hablabas alemán con los huéspedes». «Sí, señor. Siéntate, por favor. Cuéntame qué escuchaste». Beatriz se sentó, sacó la servilleta, la puso sobre la mesa. Luego contó todo. La cena, la conversación en alemán, cada palabra que Sullivan había dicho. Don Roberto escuchaba sin interrumpir, su rostro cada vez más serio. Cuando terminó, hubo silencio. Patricia fue la primera en hablar. «¿Y estás completamente segura de que habló en alemán? ¿No pudiste haber malinterpretado?» Beatriz la miró directo a los ojos. «Ich bin mir absolut sicher. Ich habe jedes Wort verstanden». «Estoy completamente segura. Entendí cada palabra», había dicho en alemán perfecto. Patricia parpadeó, sorprendida. Don Roberto sonrió tristemente. «¿Y por qué nos cuentas esto?», preguntó Fernando. «¿Qué ganas tú?» «Nada», respondió Beatriz. «Solo, cuando el Bella Vista cerró, ustedes nos pagaron todo lo que nos debían. No tenían que hacerlo, pero lo hicieron. Eso significó mucho para mí. Y pensé que merecían saber con quién están negociando». Don Roberto se reclinó en su silla, miró a sus hijos, luego a Carmen. «La reunión es a las 10», dijo. «Tenemos 1 hora para decidir qué hacer. Podemos cancelar», sugirió Patricia. «O podemos ir sabiendo exactamente qué esperar», dijo Fernando, mirando la servilleta con los números. Don Roberto tomó la servilleta, la estudió. «Sullivan va a llegar pensando que tiene todo el control. Va a bajar su oferta esperando que nos desesperemos y aceptemos». Sonrió. «¿Y si le damos una sorpresa?» «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Patricia. «El tipo que hace que gente arrogante cometa errores». La reunión comenzó exactamente a las 10 a.m. en la sala de juntas del Hotel Santa Teresa. Richard Sullivan llegó 5 minutos tarde, a propósito, con su asistente y su abogado. Don Roberto lo esperaba con Patricia, Fernando y su propio equipo legal. «Roberto», dijo Sullivan con una sonrisa amplia, estrechando su mano. «¿Listo para cerrar este trato?» «Por supuesto, Richard. Adelante, siéntese». Se sentaron en lados opuestos de la mesa. Sullivan abrió su portafolio, sacó documentos. «He revisado nuestra propuesta», comenzó, «y lamentablemente después de una evaluación más profunda, necesitamos ajustar los números». «¿Ajustar?». Don Roberto mantuvo su voz neutral. «Sí, nuestra nueva oferta es de 56 millones. Bajamos un 30% respecto a lo discutido». El abogado de Sullivan deslizó los documentos nuevos sobre la mesa. Patricia los tomó, los revisó rápidamente, su rostro sin expresión. «Entiendo que esto no es lo que esperaban», continuó Sullivan, «pero después de revisar los números creemos que es una oferta justa, y francamente, no creo que reciban una mejor». Don Roberto asintió lentamente. «Ya veo». Hizo una pausa. «Dígame, Richard, ¿esta decisión la tomó ayer por la noche? Digamos, durante la cena». Sullivan parpadeó. «¿Perdón? Me pregunto», continuó don Roberto con voz tranquila, «si discutió esto con su equipo, tal vez en el restaurante Mirante, alrededor de las 8 p.m. El color se fue de la cara de Sullivan. No sé de qué está hablando». «¿No?». Don Roberto se inclinó hacia adelante. «Permítame refrescar su memoria. Wir senken das Angebot morgen 30%. ¿Le suena familiar?». Sullivan se quedó congelado. Su abogado lo miró confundido.
Si haben keine andere Wahl, continuó don Roberto. El viejo piensa que está negociando, pero mañana le mostramos quién tiene realmente el control. ¿Sigo? ¿Cómo? Sullivan miró alrededor de la sala buscando una explicación. ¿Cómo sé lo que dijo en alemán en un restaurante lleno de brasileños? Don Roberto sonrió. Porque cometió el error clásico de la arrogancia, Richard. Asumió que nadie allí entendería. Esto es ridículo. Tengo la servilleta donde escribió sus notas, interrumpió don Roberto. Tengo un testigo que habla alemán perfectamente y escuchó cada palabra. Y tengo grabaciones del restaurante que mi equipo ya está obteniendo. Eso último era mentira, pero Sullivan no lo sabía. El CEO estadounidense se puso pálido. Miren, hubo un malentendido. No hubo malentendido. La voz de don Roberto se endureció. Usted vino aquí pensando que éramos tontos. Pensó que podía manipularnos, bajarnos la oferta después de semanas de negociaciones, aprovecharse de nosotros. Eso no es. Salga de mi hotel. Silencio absoluto. ¿Qué? Que salga de mi hotel, repitió don Roberto, poniéndose de pie. Esta negociación terminó. No venderé mis propiedades a alguien que me falta el respeto de esta manera. Sullivan se levantó bruscamente. Está cometiendo un error. No recibirá una oferta mejor. Tal vez no, pero prefiero quedarme con mis hoteles que vendérselos a alguien como usted. El asistente y el abogado de Sullivan ya estaban recogiendo sus cosas, incómodos. Sullivan los fulminó con la mirada. Luego miró a don Roberto. ¿Se va a arrepentir? Lo dudo. Sullivan salió de la sala dando un portazo. Su equipo lo siguió rápidamente. Cuando la puerta se cerró, don Roberto se dejó caer en su silla, soltando un suspiro largo. Papá, dijo Patricia suavemente. Acabas de rechazar $56 millones. Lo sé. ¿Y ahora qué hacemos? Don Roberto sonrió cansadamente. Ahora buscamos un comprador que nos respete. 3 días después, Beatriz estaba sirviendo el almuerzo cuando vio entrar a doña Carmen. La mujer se sentó en una mesa del rincón. Esperó a que Beatriz pudiera atenderla. Doña Carmen, dijo Beatriz sorprendida. ¿Qué hace aquí? Vine a hablar contigo. Carmen señaló la silla opuesta. ¿Puedes sentarte un minuto? Beatriz miró alrededor. El restaurante estaba tranquilo. Marcos asintió desde el otro lado del salón. Ella se sentó. Don Roberto quiere ofrecerte un trabajo, dijo Carmen sin preámbulos. Beatriz parpadeó. ¿Qué? Estamos reabriendo el Bella Vista. Nuevos dueños, buenos dueños. Un consorcio local compró la propiedad. Don Roberto será el gerente general. Carmen sonrió. Quiere que seas la gerente de relaciones internacionales. Yo no entiendo. Beatriz, hablas 4 idiomas con fluidez. Tienes experiencia en hospitalidad. Y demostraste tener integridad cuando podrías simplemente haberte quedado callada. Carmen puso un sobre la mesa. Esta es la oferta. Salario, beneficios, todo está ahí. Don Roberto dice que te lo mereces. Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. El salario era 3 veces lo que ganaba ahora. Empieza la próxima semana, continuó Carmen. Si aceptas, claro. Beatriz sintió lágrimas quemar sus ojos. Yo, sí, acepto. Carmen sonrió y se levantó. Entonces nos vemos el lunes. 8 a.m. Después de que Carmen se fue, Beatriz se quedó sentada sosteniendo el sobre. Marcos se acercó. ¿Buenas noticias? Las mejores. ¿Te vas? Lo siento, Marcos. Él sonrió. No lo sientas. Siempre supe que este lugar era temporal para ti. Veía cómo hablabas con los turistas. Tienes un talento que aquí estábamos desperdiciando. Beatriz terminó su turno en una nube. Esa noche llamó a su madre. Le contó todo. Lloró de alegría, de alivio, de gratitud. El lunes llegó con cielo azul y promesas nuevas. Beatriz se puso su mejor traje. Llegó al Hotel Bella Vista a las 7:45 a.m. El edificio estaba en renovaciones, pero ya se veía el potencial. Don Roberto la esperaba en la entrada.
Beatriz, dijo, estrechando su mano. Bienvenida de vuelta. Gracias, don Roberto, por todo. No, gracias a ti. Él sonrió. Lo que hiciste requirió valor y honestidad. Esas son cualidades que no tienen precio. La condujo adentro. Le mostró su oficina. Le presentó al equipo. Durante los siguientes meses, Beatriz trabajó más duro de lo que había trabajado en su vida. Coordinó con agencias de viajes internacionales, recibió delegaciones de Europa y Asia, tradujo, negociaba, resolvió problemas. Y era buena en eso. Muy buena. 6 meses después, el Bella Vista reabrió con una gala espectacular. Prensa, celebridades, empresarios. Beatriz estaba ahí, coordinando todo, asegurándose de que los huéspedes internacionales se sintieran bienvenidos. Durante el evento, vio a Richard Sullivan entrar. Su corazón se detuvo. ¿Qué hacía él ahí? Sullivan la vio desde el otro lado del salón. Sus ojos se encontraron. Él caminó hacia ella, su expresión ilegible. Usted, dijo cuando estuvo cerca. Señor Sullivan, usted era la mesera. No fue una pregunta. Era. ¿Y ahora? Ahora soy la gerente de relaciones internacionales de este hotel. Sullivan la estudió durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Beatriz, sonrió. No fue una sonrisa amable, pero tampoco hostil. Fue una sonrisa de respeto. Jugada inteligente, dijo. No fue una jugada. Fue hacer lo correcto. Lo correcto. Sullivan asintió. Sabe, me costó 2 contratos más en Brasil después de que la historia se filtró. Al parecer la gente no aprecia que lo subestimes. Tal vez debería considerar tratar a las personas con respeto, sin importar su posición. Sullivan soltó una risa corta. Tiene razón. Extendió su mano. ¿No hay rencores? Beatriz miró su mano, luego su cara. Podía ver que él lo decía en serio. No era una disculpa, pero era reconocimiento. Estrechó su mano. No hay rencores. Sullivan asintió y se alejó hacia el bar. Beatriz se quedó parada, viéndolo ir, sintiendo algo extraño en su pecho. No era satisfacción exactamente ni victoria. Era algo mejor. Era paz. Don Roberto apareció a su lado. ¿Ese era Sullivan? Sí. ¿Qué quería? Creo que quería reconocer que se equivocó. Beatriz sonrió. A su manera. Don Roberto puso una mano en su hombro. ¿Sabes? Cuando decidí no venderle a Sullivan, mi familia pensó que estaba loco. Pero encontramos mejores compradores. Socios que respetan lo que construimos. Hizo una pausa. Y encontré a alguien en quien confiar para mantener este lugar funcionando. Todo salió mejor de lo que esperaba. Beatriz miró alrededor del salón lleno de gente elegante, música suave, champán fluyendo. 2 años atrás estaba sirviendo mesas, invisible, subestimada. Ahora estaba aquí. No fue suerte, no fue casualidad. Fue escuchar cuando nadie pensaba que entendería. Fue tener el valor de hablar cuando habría sido más fácil quedarse callada. Fue hacer lo correcto aunque no hubiera garantía de recompensa. Don Roberto, dijo suavemente, hay unos invitados alemanes que acaban de llegar. ¿Quiere que vaya a recibirlos? Por favor. Beatriz caminó por el salón con pasos seguros, la cabeza en alto, sonriendo. Saludó a los invitados en alemán perfecto. Los hizo sentir bienvenidos. Los guió hacia sus mesas. Mientras trabajaba, alcanzó a ver su reflejo en uno de los grandes espejos del salón. Se vio diferente. No solo la ropa más elegante o el cabello mejor arreglado. Se veía como alguien que encontró su lugar. Y por primera vez en años, Beatriz Santos se vio a sí misma exactamente como era. Valiosa, capaz, merecedora de todo lo que había conquistado. Nunca subestimes a alguien por donde trabaja, por cómo se viste o por cómo habla, porque nunca sabes qué idiomas entiende, qué historias carga, o qué decisiones puede tomar que cambien todo. A veces la persona que parece más invisible es la que lo ve todo. Y cuando habla, el mundo entero se detiene a escuchar.